Si hablamos de educación, de algún maestro por excelencia, sin duda alguna que nuestro Señor Jesucristo es el maestro de los maestros. No solamente por la forma como Él vino a enseñar verdades trascendentales como la del reino de los cielos, sino especialmente por su principal misión, el poder venir a dar a conocer al Padre. Un maestro es aquel que, con diferentes técnicas, de diferentes modos, capta la atención de sus alumnos, de sus discípulos, para poder transmitir un aprendizaje, pero que escapa exclusivamente o meramente de un contenido. Va mucho más allá. El ejemplo de Jesús es también para nosotros que el Señor nos permite tener el privilegio también de transmitir estas verdades del reino de los cielos, pero especialmente el carácter y el amor del Padre. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar, a contemplar a Jesús en su faceta magistral del gran maestro, podemos entonces también aprender a cumplir esa misión y ese encomendado que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. En la lección número 5 estaremos estudiando a Jesucristo como el gran maestro. Bienvenidos. Esta semana, Jesús como el gran maestro. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos sintonizan a través de la señal de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y también a cada uno de nuestros amigos que está ahí en sintonía a través de las plataformas digitales, que semana tras semana están esperando, están conectándose con lecciones de la Biblia, para poder compartir este estudio, para poder disfrutar y juntos aprender de la palabra de Dios. Una semana más, bienvenido. Querido Roy, gracias por aceptar este desafío. Vamos a estar contemplando a Jesús con su faceta maravillosa del gran maestro, ¿no? Gracias, Joel, un privilegio estar aquí estudiando del gran maestro. Tenemos muchísimo que aprender sin duda de él como persona y del ejemplo que nos ha dejado como maestro en la enseñanza. Vamos a, sin duda, disfrutar de este momento y de esta lección. Así es. Así que invitamos a cada uno de nuestros amigos que pueda tener su Biblia en su mano, tener ahí algo para tomar apuntes, porque vamos a tener que dedicar al menos 2 semanas para hablar acerca de Jesús como el Maestro. Hoy vamos a ver el plano general, más trascendente, y después aquellos detalles que marcaban la diferencia en la vida de Jesús, cómo Él enseñaba aquellos misterios, entre comillas, que fueron revelados también para el ser humano. Vamos entonces a comenzar. Le invitamos a que pueda inclinar el rostro para orar a nuestro Dios. Querido Dios y Padre, al comenzar queremos abrir tu palabra y a través del Espíritu Santo poder ser iluminados para comprender, para poder atesorar y poner en práctica estos sabios consejos que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a nuestros amigos que están en sintonía, bendice sus familias. Bríndanos siempre la protección de todo peligro, de todo mal, de toda enfermedad, para que podamos de esa manera, Señor, saber que tú estás siempre al control de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo es catalogado hoy en día, tal vez en los modelos educativos que existen,
un buen profesor? ¿Qué características o qué requisitos debe cumplir cuando tal vez, Roy, con tu equipo estás evaluando para contratar a un profesor? ¿Qué se evalúa? ¿Qué se ve? Joel, es una buena pregunta. Pienso que hemos conversado en otro momento. Hay varios aspectos que es importante considerar. Desde el momento que se hace incluso una entrevista para contratar a una persona, hablábamos la semana anterior sobre la cosmovisión. Es muy importante verificar si la persona que tú estás contratando o el profesor que tú quieres que enseñe en tu escuela entiende, asimila, vive aquellos elementos que componen nuestra cosmovisión. Ya con el profesor enseñando, trabajando y en la escuela, esos aspectos hay que verificarlos. Es muy importante la forma como él se relaciona con el estudiante. Conversábamos semanas anteriores esa empatía y esa capacidad para reconocer las propias limitaciones y buscar siempre una mejor estrategia de hacer las cosas, hacerse responsable de aquello que no ha hecho bien. Pero, no sé, yo pienso, y lo hemos conversado en algún momento, que hay un elemento que es clave y que tiene que ver con la coherencia. Es decir, vivir aquello que yo hablo, aquello que yo digo, aquello que yo espero de mis estudiantes. Y los jóvenes, los niños, también lo decíamos días atrás, tienen ese radar para detectar cuando hay incoherencia. Yo creo que hoy día es muy importante la empatía, muy importante ponerse en el lugar de, muy importante, obviamente, conocer de qué estamos hablando, ¿no es cierto?, el dominio de la disciplina que se está enseñando, pero reconocer la necesidad, la dificultad de cada grupo, de cada estudiante, y poder transmitir a ellos aquello que es necesario hacer. En eso Jesús es un ejemplo del cual tenemos muchísimo que aprender. Tanto de forma personal o colectiva, ¿no? Cuando estaba solo con una sola persona, digo, o bien con un grupo y él estaba enseñando, es interesante que lo que tú mencionas se ve mucho en Jesús y es lo que se logra captar o esos requisitos que no necesariamente están en un papel, en un documento, en un currículum, pero que a la visión de formar nuestra institución educativa es fundamental. Fíjate que siempre comparo, bueno, la mayoría de nuestros colegios, tú me corriges si no es la totalidad, tiene el desafío de incluir alumnos con necesidades especiales. Creo que en muchos países existe el mismo desafío. Necesidades especiales como síndrome de Down, trastorno del espectro autista, problemas transitorios de lenguaje, de escritura, de comunicación, etcétera. Diferentes necesidades especiales. Yo siempre comparo cuando intentamos buscar una base bíblica para la atención cristiana, bíblico-cristiana a las necesidades especiales, yo lo comparo con la humanidad. O sea, no vamos a encontrar un texto en especial, sino toda la Biblia. Intentar, cuando tenemos un niño, por ejemplo, con autismo, intentar comprender cómo siente, cómo sensorialmente él interpreta el medio que le rodea. Entonces, cuando el ser humano pecó sensorialmente, ¿no?, su espíritu, su mente, su cuerpo, se vio trastornado, modificado, y Dios comienza a alcanzar al ser humano, tal como lo hace un terapeuta, un profesor, para intentar adaptar el mensaje para que sea entendible para ese niño con necesidades especiales. Ahora, para mí eso es el plan de salvación. Es una adaptación, es una forma de alcanzar a aquel que el pecado le produjo un desorden, un trastorno, pero que se puede comunicar, pero no es tan fácil.
Y hay que elaborar, digo, estrategias especiales para lograr esa comunicación. ¿Y qué pasa muchas veces en el espectro autista, tomando ese ejemplo? Siguiendo con este ejemplo, Roy, y dejo planteada la siguiente pregunta, hay una estadística extraordinaria que se aplicó a profesores, pero que ellos nunca sospecharon el resultado de esa estadística. En relación a niños con necesidades especiales, ¿cuál es el factor por el cual el niño no logra los objetivos o no logra aprender? El 22% era producto de la misma condición del niño, ¿ya? Por sus desórdenes sensoriales o desintegración sensorial, producto tal vez de la condición que tenía síndrome de Down, que hacía un poquito más lento, no digo retraso cognitivo, sino más lento la interpretación de todo el aprendizaje. La apropiación del Claro, contenido. incluso hasta por estilos de aprendizaje distintos al resto de los niños neurotípicos. 22%. 44% producto de que no estaba el ambiente condicionado para que el niño pudiera aprender. Pero aquí viene lo interesante, 83% porque los profesores no tenían las habilidades o el conocimiento para poder hacer que los niños pudieran aprender. Cuando tradicionalmente se dice, este niño no aprende por su condición o por sus necesidades especiales, creemos que la mayoría de la responsabilidad es producto de la condición del niño. Y hay otro porcentaje que también que es la familia, ¿no? La indolencia de la familia también eleva mucho los índices. Pero llama la atención que en este aspecto, cuando hablamos de la docencia, de maestros, es muy importante conocer, como tú bien decías, la realidad, la condición. Y ahora vamos a todo tipo de niños, no solamente aquel que tiene necesidades especiales. Y se puede lograr grandes avances no solamente, Sí. perdón, en el tema de adquirir conocimiento, sino de desarrollo integral en el niño, incluso también en su familia. Sabes que días atrás conversábamos justamente con un director nuestro, de uno de nuestros colegios, y él me hacía ver esa necesidad de una coordinación más centralizada, una coordinación más clara de esa área de nuestra educación. Nuestros colegios tienen personas, profesores, docentes preparados para eso, pero claro, por ejemplo, en nuestra fundación, nosotros tenemos especialistas en la oficina que nos asesoran pedagógicamente y hacen un trabajo fantástico, pero muchas veces nos preocupamos más de la mayoría y descuidamos esos aspectos y cada colegio va intentando, con la rotatividad propia y natural de los colegios, de mantener, ¿no es cierto?, los criterios, los estándares de atención. Es sin duda un desafío que nosotros tenemos como educación y más con la base que nosotros tenemos. Jesús en sus encuentros, yo pienso así, Él se encontraba diariamente y la cantidad de milagros que Él hizo con personas que tenían necesidades especiales. Eran personas excluidas de la sociedad, eran personas que estaban en un contexto a veces de prejuicios, personas que estaban sufriendo, nadie conocía y Jesús tenía compasión de ellos, se acercaba, a veces, ¿no es cierto?, con una palabra, a veces con un milagro, a veces con escuchar. Tenemos un desafío enorme en ese sentido y de Jesús tenemos mucho que aprender. Y esa es la esencia, ¿no?, de nuestra educación, de seguir el modelo de Jesús. Y vamos a ir viendo, tú mencionas ciertos casos, ¿no? Pero cuando vamos a lo macro, y te quiero invitar ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el verso 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí hay una misión, hay un propósito que ya sea en el hogar, en la iglesia y también, por supuesto, en la escuela, sigue siendo nuestra esencia, nuestra misión. Y que era la misión de Cristo, que dice que en la faz de Jesucristo, en su ministerio, lo que hacía, lo que decía, etcétera, dice que era para iluminar del conocimiento de la gloria de Dios a las personas. Claramente la gloria de Dios no se podía manifestar a Moisés, lo comentamos semanas anteriores, se le dijo, no puedes ver porque cualquier hombre que ve la gloria de Dios muere. Pero el Señor Jesús al encarnarse vino a mostrar la gloria de Dios.
¿Sabes qué, Joel? Yo pienso que a esta altura estamos en la lección número 5, estamos percibiendo de que el tema de la educación es algo que va mucho más allá a la escolaridad, a los aspectos cognitivos, a lo que sucede dentro de una escuela. Cuando hablamos de educación cristiana, estamos hablando de la transmisión del conocimiento de Dios. Hemos hablado semanas anteriores sobre el temor a Dios, el reconocer su ley, su carácter, el acercarnos con la ayuda del Espíritu Santo cada vez más a esa imagen original. Eso es educación. La persona es más educada, no cuando tiene más conocimiento sobre cosas, sino cuando está más cerca de aquel plan original del Señor. Entonces, el desafío de nuestras escuelas, de nuestros profesores, de todos nosotros, de los padres incluso, es ese, es acercarnos a ese plan original, a acercarnos a ese carácter original. Y a mí me gusta muchísimo, también hablamos semanas anteriores respecto a esto de la repetición, relacionado con el versículo que tú leías de 2 de Corintios. A mí me gusta muchísimo el de Hebreos 1. Hebreos 1.1 dice en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Es decir, Dios intentando, ¿no es cierto?, como un buen maestro, hablar muchas veces y de varias maneras. Y lo hizo de varias maneras porque los contextos eran distintos, porque las personas eran distintas, y yo percibo en este pasaje ¿no es cierto?, la intencionalidad del Señor de que el mensaje se entienda. Podríamos hablar de una pedagogía divina, ¿no? Claro. Y el segundo versículo es yo creo que un poco el tema de lo que estamos conversando. Dice: y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo, y Dios lo prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó al universo. Es decir, el Señor nos habla de muchas maneras, pero especialmente con la encarnación, Dios el Padre se revela el carácter de Dios. Jesús lo dijo muchas veces, que el que me conoce a mí, conoce al Padre. Esa pedagogía de Dios, esa didáctica de Dios, se revela en su mayor, digamos, excelencia, a través de la figura de Cristo encarnado, viviendo ese carácter de Dios. Habían dos grandes desafíos en los tiempos de Jesús, ¿no? El mismo judaísmo había tergiversado el carácter de Dios con una religión tan pluralista. Después del año 70, después de la destrucción de Jerusalén, el judaísmo vuelve a ser ortodoxo, más tradicional, pero previo a eso, y más en los tiempos de Jesús, era muy pluralista. Se había tergiversado a través de la escuela rabínica, los escribas, la ley de Dios, más que, como dice Pablo, ¿no? Buena, santa, pura, dice, ¿no? Era un instrumento de castigo, un instrumento prohibitivo, etc. Y aquí nos encontramos que ese es un aspecto, ¿no? La tergiversación del carácter de Dios. Pero también estaba la cultura greco-romana, que estaba allí entrando, que estaba interactuando con la cultura judeo-cristiana. Y esta cultura greco-romana también estaba tergiversando a Dios, los principios divinos, el estilo de vida, impactando fuertemente el estilo de vida de la iglesia en el primer siglo. En ese contexto, Jesús viene, ¿no?, para algo tan necesario como mostrar el carácter del Padre. En Juan capítulo 17 dice allí, ¿no?, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Qué interesante es darnos cuenta, queridos amigos, y vamos a seguir desarrollando esta idea, que el ministerio de Jesús, por supuesto que vino en rescate por nosotros en la cruz, pero nada hubiese valido si no se deja en claro el carácter del Padre.
Y lo mismo nosotros hoy debemos hacer cuando transmitimos no solamente un concepto doctrinal, sino cuán importante es la transmisión de Dios a través de nuestras enseñanzas, a través también de nuestro testimonio. Hacemos un alto y ya regresamos en nuestro segundo bloque. Y ya de regreso a nuestro segundo bloque, por supuesto agradeciendo la compañía que semanalmente usted tiene para con lecciones de la Biblia. Si se está recién incorporando, no se preocupe, manténgase en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y recuerde que puede ver el bloque anterior y los capítulos anteriores de esta temporada que estamos hablando de educación a través de la plataforma digital ahí en YouTube, nuestro canal de YouTube. Roy, ¿cómo interactúa? Tenemos estos dos conceptos. El contenido es muy importante porque si carecemos de contenido, en el plano educativo baja la calidad también de nuestros logros, ¿no? Estos reconocimientos académicos, excelencia académica. Es muy importante los contenidos, pero estamos viendo que también es muy importante transmitir aquello que tal vez en estricto rigor no necesariamente está en una tabla, en una planificación de contenido, pero que debiera ser la esencia de todo cristiano, transmitir a Cristo Jesús, el amor, el carácter de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo interactúa entonces? ¿De qué forma? Tanto en el hogar, en la escuela o de forma individual cuando estamos con alguna otra persona que tal vez tenemos el desafío del contenido. Para nosotros puede ser la doctrina, la Biblia, el contenido, pero cómo también se relaciona y es necesario que esté presente la transmisión de aquello que alguien podría decir, oye, es que es más subjetivo, pero que debiera estar presente concretamente. Joel, cuando yo pienso en Jesús como el maestro de los maestros, pensaba tiempo atrás en qué convierte a Jesús en un maestro como el gran maestro. Mencionamos, y tú lo acabas de decir, el contenido del mensaje es sin duda un aspecto que justifica que Jesús sea llamado el maestro de los maestros. La propia persona de Jesús, el ser un Dios encarnado, yo creo que es un argumento importante para que Jesús pueda ser llamado el maestro de los maestros. La pedagogía de Jesús, la didáctica de Jesús, yo creo que es otro argumento por el cual podemos llamar a Jesús maestro de los maestros. Yo creo que en algún momento lo vamos a conversar, si no esta semana, la próxima, pero yo creo que el aspecto más relevante para mí de por qué Jesús es y debe ser llamado el maestro de los maestros es porque él vivía lo que enseñaba. Jesús pasó más tiempo sanando que predicando. Jesús buscaba hacer el bien a las personas. El carácter de él y el carácter de Dios se reflejaba en la forma como él se relacionaba y trataba a las personas. Yo creo que ese es nuestro gran desafío. Nosotros sabemos las cosas, sabemos lo que está bien, no tenemos falta de conocimiento. Nuestro gran problema es vivir aquello que nosotros creemos. Yo creo que ese es el gran desafío que nosotros tenemos y que Jesús nos dio un gran ejemplo, ¿no? Debiera ser algo inseparable. Inseparable. Tienen que ir de la mano ambos conceptos, porque si tenemos solamente contenido, y es inevitable tal vez sin entrar en hacer juicios, ¿no? Es inevitable recordar de aquellos profesores que nos educaron, en que tal vez eran muy buenos al entregar contenido, pero que no iba más allá, y los recordamos tal vez por ser muy buenos en el área, pero nunca voy a olvidar a aquella profesora que me visitó. Yo vivía muy lejos de la escuela, muy lejos del colegio en aquella época, ¿no? Después ya mejoró la locomoción y todo, y ella llegó a casa, y en ese barrio vivíamos varios alumnos del colegio, y en esa tarde ella nos visitó simplemente para conocer nuestra familia, conocer cómo vivíamos, cuáles eran nuestros desafíos, cuáles eran nuestras luchas, orar por nosotros. Yo recuerdo que tenía 10 años, quinto año básico, y eso marca, y después tú ves como alumno a la profesora, por supuesto, muchas veces impartiendo disciplina, impartiendo consejos que van mucho más allá del contenido.
Y uno cuando niño de pronto dice, oh, qué bueno que la profesora habla de esto porque así perdemos materia. No estamos aprendiendo los contenidos, pero se da cuenta que la profesora dedicaba tiempo para hablarnos de la responsabilidad, de la puntualidad, de una serie de valores y principios que en estricto rigor no estaba tal vez en el contenido. Y ahí está la diferencia entre decir un buen profesor, pero a los ojos de quién, en el área académica exclusivamente o en la cosmovisión bíblica, como decíamos, de la educación, de alguien que va mucho más allá, incluso hasta llega a la casa para mostrar al Padre. Que el carácter de Dios es amor, yo te digo, y el amor se refleja, el amor es servir, el amor es pensar en el otro antes que en uno. ¿Sabes, Joel? Tú mencionaste marcas. Efectivamente, un buen profesor que se preocupa de su alumno, así como un padre, ¿no es cierto?, ama a su hijo, deja marcas. Lamentablemente también ocurre, o sea, un profesor, los profesores en general dejan marcas, solo que esas marcas y esos profesores no siempre son las mejores, son las ideales. Lamentablemente ocurre eso. Hace algunas semanas atrás, un mes, quizás, no sé, un poco más, recibimos con mi esposa, mi esposa es profesora, recibimos un mensaje que nos emocionó, y lo comparto brevemente. El tiempo que estuvimos en Filipinas, mi esposa le pidieron encargarse y crear un kinder, ¿ya? El nivel de los más pequeños. Y en su primer grupo, que estoy hablando ya de una comunidad muy multicultural, había una niñita india. Y se creó una relación muy interesante de padres adventistas, pero claro, ella muy pequeña, no era todavía la edad para quizás tomar una decisión de bautismo, pero se creó una relación muy bonita. Y cuando nosotros tuvimos que regresar a Chile, mi esposa tuvo el deseo de regalarle una Biblia, ¿sabes? Solo que ella era muy pequeñita y mi esposa lo pensó así. Compró una Biblia, se la dedicó y se la entregó a la mamá. Y le dice, mira, yo quisiera que tú se la entregues el día que ella se bautice. Y estas semanas atrás nos escribió la mamá diciendo que la hija estaba de cumpleaños y que había descubierto la Biblia, había visto su nombre y estaba reclamando. Ella todavía no se había bautizado. Y que vio la Biblia y supo que era de su profesora. Y entonces los padres que habían respetado el pedido de la profesora nos estaban preguntando y le preguntaban a mi esposa si le podían entregar la Biblia. Mi esposa escribió una carta, se la mandó y esto pasó ahora. Nos mandaron el video de cuando ella recibió la carta, cuando ella recibió la Biblia y ella la está estudiando y leyendo con un deseo y escribe palabras muy bonitas del recuerdo que ella tiene, el cariño. Es decir, hay una edad en que el profesor es todo para el alumno. Es todo. Los padres son cristianos, son adventistas, el papá es pastor, pero ella, al recibir la carta de su profesora de infancia, está ahora estudiándola como nunca y con la decisión clara de bautizarse muy, muy pronto. Las marcas que puede dejar un profesor son para la eternidad. Y muchas veces nosotros como profesores, nosotros como padres, dejamos que los chicos pasen, los estudiantes pasen y perdemos esa posibilidad de dejar marcas en las personas. Y sabes que hay un elemento que a Jesús también le ocurrió, que no necesariamente el alumno está preparado para darse cuenta de lo que están haciendo por él en el momento. Y se valora después, cuando miramos para atrás. Y he tenido la oportunidad de reencontrarme con algunos profesores, cuando aquí mismo en nuestra universidad vienen algunos encuentros de educación. Y de alguna forma expresarle la gratitud por lo que ellos hicieron. Y son marcas que incluso el profesor tal vez no se da cuenta conscientemente de lo que está generando en el corazón o en la vida de un niño y que eventualmente puede marcar el futuro, las decisiones que pueda tomar cuando estamos hablando no solamente en lo académico, vocacional, sino también en lo espiritual, como el caso de aquella niña, cómo fue marcada espiritualmente por una acción tal vez simple, tal vez con una intención detrás, pero que jamás tal vez tu esposa dimensionaba las consecuencias que iban a ocurrir, el impacto más adelante. Fíjate que en Mateo capítulo 13, verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Y que tal vez vamos a hablar de esos métodos un poco más adelante, de las parábolas de Jesús.
Pero dice él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces, vamos desde el contenido. ¿Cómo le enseño? Y yo estoy en la etapa de con mi esposa enseñarle a nuestros hijos a leer. No saben leer, no entienden. Entonces, ¿cómo? ¿No? Y yo les he mencionado que nuestro hijo mayor tiene la condición del espectro autista. Y ahí es donde viene crear un contexto amigable. Bueno, el tema es que Jesús ve la condición del ser humano y dice, tienen ojos, pero no alcanzan a ver. Tienen oídos, pero no oyen, no entienden. Entonces, aquí hay dos tipos de personas. Ustedes se les ha revelado los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. Entonces ahora volvemos a la temática central, el hilo conductor de nuestra semana, nuestro estudio. Entonces Jesús a través de parábola viene a mostrar al Padre. Lucas 15, el pastor que busca la oveja perdida, está mostrando a Dios buscando lo mismo que en el Génesis, ¿no? Buscando a Adán y Eva. La mujer que se le pierde la moneda, que hace todo lo posible en su casa, y encuentra la moneda y se alegra. Y el hijo pródigo, ¿no? El padre que sale al encuentro todos los días al camino para ver si su hijo retorna. Los protagonistas no son la oveja, no es la moneda, no es el hijo pródigo, sino que son estos personajes que muestran al Padre su amor, su carácter, el plan de salvación. Y de eso se tratan las más de 50 parábolas que Jesús contó para dar a conocer al Padre. Pero llama la atención de esta declaración que Jesús hace. Ustedes, podríamos decir, los maestros, los que están encargados de dirigir a sus hijos en la familia, los que están encargados de transmitir estas verdades del reino de los cielos, se les ha revelado. A ellos no. Y cuando decimos a ellos no, tal vez en tu área hay que imaginarse esos 40 niños por curso, esos 30 niños por curso. En nuestra área de eclesiástica debemos imaginar a aquellas personas que están aprendiendo de Jesús, a nuestra familia. Es un lindo desafío. Y planteo la pregunta ahora lo siguiente. Antes de la pregunta, Sí. ¿sabes qué? Y después, no sé si está en esta lección la próxima semana, pero después viene Jesús y se encuentra con Bartimeo, un ciego, ciego de vista, Pero que veía más. pero que veía más que los discípulos que estaban con los ojos, con todos los sentidos funcionando. Y ahí va la pregunta, Roy. Felipe, en el momento crucial con Jesús, en Juan 14, le dice, Señor, muéstranos al Padre. Pero resulta que en Mateo 10, al iniciar el ministerio, le dice, a ustedes se les ha revelado. En ustedes está, frente a ustedes, la misma esencia, la misma imagen del Padre. ¿Sabes, Joel? Yo no sé si vamos a alcanzar a conversarlo en este bloque o en el próximo, pero a mí me llama mucho la atención, Pablo lo menciona, si no me equivoco, en Corintios, cuando dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Es decir, hay cosas que suceden que nosotros nunca las vamos a entender, las vamos a ver, ni las vamos a comprender con los sentidos normales. Hay cosas que solamente el Espíritu nos permite revelar. Yo pienso que lo que el Señor intentó con los discípulos transmitir era eso. Ustedes tienen ojos, pero no ven. A mí me llama muchísimo la atención y, si no me equivoco, uno de los primeros capítulos del Deseado a toda la gente es cuando se habla de la presentación de Jesús y todo lo que el sacerdote no vio. En algún momento lo comenté aquí en un sermón en la Universidad Adventista. Todo lo que el sacerdote no vio. Lucas registra y dice la presentación de Jesús. La presentación normalmente la hacía un sacerdote, pero cuando uno lee el texto no aparece el sacerdote. Aparece Simeón. Simeón no era el sacerdote. Y Elena de White habla justamente de esto. Dice, para el sacerdote fue una escena común, porque estaba tan acostumbrado a hacer presentaciones de niños que llegó el próximo, puso el nombre, levantó, registró el nombre y no percibió. Y Elena de White dedica, no sé, una página del Deseado para contar todo lo que el sacerdote no vio. Pensó que era un niño común, era una escena común y era, ¿no es cierto?, el creador del cielo y la tierra, el redentor, era, ¿no es cierto?, el gran yo soy, el que había sostenido a Israel. Entonces, yo me aflijo pensando de que
puede ser que yo crea que estoy mirando, estoy viendo y no estoy viendo. Qué importante es tener el Espíritu Santo, orar para que el Señor nos dé ese discernimiento y nos dé los ojos para ver aquello que no se ve con el ojo común. Sabes que cuando hablamos de una familia que tiene ciertas necesidades especiales en sus hijos, se desarrolla una sensibilidad parental. Vamos a hablar de sensibilidad educativa, ¿no? A nosotros nos pasa que cuando de pronto el niño está con desafíos lingüísticos o comunicacionales, pero de pronto te dice, papá, te amo, que es normal para cualquier otra familia, ¿no? O que tu hijo tome un lápiz y haga un trazado solo, que se parezca a una letra, un dibujo, diga, papá, mira, aquí estás tú, acá estoy yo, y todo eso. Son grandes alegrías, son pequeñas grandes alegrías o pequeños grandes logros, que para otros contextos es común y corriente. Y uno va desarrollando esa sensibilidad de darse cuenta, por ejemplo, en algún momento nuestro hijo cambiaba las temáticas, porque ellos son muy restringidos al hablar solamente de una temática. Íbamos en el vehículo y de pronto él dice, papá, ¿cuál es tu árbol favorito? Era la época, precisamente años atrás, en esta misma época del florecimiento de todos los árboles. Y al ver aquí en el sur de Chile, nosotros somos privilegiados, un festín de colores, él pregunta, ¿cuál es tu árbol favorito? ¡Wow! Es otra temática y algo que pasaba desapercibido, que nació de él, ¿no? Pudimos ahí detectarlo. Cuando vamos al plano educativo, debemos orar, debemos pedir a Dios aquello que tal vez le faltó a Felipe, de percibir, de tener esa sensibilidad de percibir más allá, como tú dices, el ciego Bartimeo. Pudo tener esa sensibilidad de ver espiritualmente que estaba el Hijo, como él lo declara, ¿no? Jesucristo, Hijo de David, el Mesías. Porque cuando vemos un niño, el niño nos habla sin abrir su boca. De muchas maneras. El niño nos puede hablar de que hay un problema familiar. El niño nos puede transmitir de que hay un problema económico. El niño nos puede transmitir de que incluso hay violencia, abuso. Y nosotros como institución no solamente estamos para entregar un contenido, sino para tener esta sensibilidad parental, educativa, para que junto con la excelencia al entregar los contenidos podamos entregar y hacer exactamente lo que Jesús hacía. ¿Quién me tocó?, dijo Jesús. Pero Señor, viene la visión de Pedro. Pero Señor, todo el mundo te está tocando. Y el Señor ve mucho más allá, ve un corazón de fe, ve más allá, ve necesidades, las suple. El método de Cristo es extraordinario. Tremendo desafío que tenemos nosotros de, con nuestros ojos físicos, intentar usarlos para ver y desarrollar la visión espiritual y ver mucho más allá. Y en cosas tan básicas, yo pensaba recién mientras tú hacías ese comentario, como el hambre física. A veces nosotros decimos, ¿por qué este alumno no aprende? ¿Por qué este alumno no se concentra? Y estamos tratando de suplir necesidades que están en esta pirámide, están mucho más arriba. Él tiene necesidades más básicas que mientras esas necesidades no estén suplidas, va a ser muy difícil que él pueda suplir las otras. Nosotros tenemos un gran desafío y Jesús en eso nos dio un gran ejemplo. Él atendía las necesidades de la gente, como dice el método de Cristo, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, llevaba a esas personas a un conocimiento, un relacionamiento, después le decía, sígueme. Esa sensibilidad es muy importante en el proceso educativo. Y se desarrolla porque... a ver, insisto en este ejemplo, y disculpa que me vaya siempre para allá, porque es una forma también de... cuando podemos tener... Hay un autor chileno de la Universidad de Chile, que él escribe un libro, y su libro se llama Mi hijo no habla. Era el mejor especialista, fonoaudiólogo, uno de los mejores destacados en Chile con respecto al autismo, haciendo tratamientos, escribiendo, etc. Pero cambia su visión cuando él tiene su propio hijo con autismo. Entonces, cuando aquí tenemos el ejemplo de Jesús en Filipenses capítulo 2. Jesús, ¿por qué entendía el hambre? Estuvo 40 días en el desierto. ¿Por qué entendía la tentación? ¿Por qué el trato hacia la mujer, por ejemplo, la mujer adúltera? Porque Jesús también fue tentado en todo, pero sin pecado.
Es decir, cuán importante es no solamente ser experto, buscar siempre la excelencia en el contenido que vamos a entregar, sino también partir con el ejemplo de Jesús cuando Él dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, cuando Pablo dice, el cual se humilló a sí mismo. Y de ahí parte todo tal vez base de aprendizaje, Roy, ¿no? De una experiencia con Cristo, vivir lo mismo que vivió Cristo, y parte de eso también es la humildad, la humillación que Él pudo haber vivido. Ese pasaje de Filipenses a mí me conmueve muchísimo. Un ejemplo de un Dios entregándose por las demás personas. Y nos declara, ¿no es cierto? Y haya en ustedes ese mismo sentir. Es decir, no solo presenta la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús, el carácter de Jesús, sino que nos dice, después de presentarlo, o antes de presentarlo, nos dice, hay en ustedes ese sentir. Y después vamos a ir ahora a un alto, Roy, disculpa que te interrumpa, pero vamos a ver cómo este ingrediente extraordinario de seguir el ejemplo de Jesús no es un complemento, sino que es la columna vertebral para lograr no solamente objetivos académicos, sino cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, la misión de la educación. Y el propósito de la educación, ¿no? Correcto. Hacemos un alto entonces, ya regresamos. ¿Te cuesta orar o estudiar la Biblia constantemente? ¿Te gustaría tener una relación más estrecha con Dios? Todos los consejos que necesitas para fortalecer tu vida espiritual la encontrarás en esta revista de estudio llamada La Biblia Habla. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, en nuestro tercer y último bloque, y es el más cortito de todos, así que vamos a retomar inmediatamente, Roy. Está muy interesante la conversación. Si me permites, sí. Antes de eso, solo un comentario que me quedó todavía dando la vuelta. Yo mencionaba de los ojos que pueden ver cosas que con el ojo común no se ve. Y yo mencionaba en el bloque anterior la experiencia del sacerdote que no vio. Y el sacerdote era el maestro. El sacerdote era la persona más preparada, el que conocía la escritura, el que había sido entrenado para ver. Y en el mismo capítulo, al principio de Lucas 2, se presenta a los pastores, personas simples, personas que están cuidando las ovejas y que a ellos se les manifiesta. Elena de White habla que no fue una decisión arbitraria de decir Jesús, de Dios decir, bueno, nos vamos a revelar a los pastores para que ellos vayan, de ninguna manera. Fueron personas las menos, de las que menos se esperaba. Las menos educadas, entre comillas, ¿no? La mujer junto al pozo también es un claro ejemplo, ¿no? De hecho, es una de las pocas declaraciones que Jesús hace de sí mismo como el Mesías. Y la mujer lo recibe muy bien. Y la mujer reacciona también muy bien. Ahora, estamos hablando acerca de ciertas barreras, mencionábamos cosas básicas como el hambre, que debemos identificar, que debemos ver, para que puedan preparar no solamente la absorción de conocimiento, de contenido, sino también para que la persona pueda ir aprendiendo de Cristo Jesús. Por lo tanto, decíamos que seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo extraordinario, humillarnos, así como Él. Ese es el ejemplo más extraordinario. Para lograr, y aquí es donde viene la reconciliación. O sea, Dios le da a Jesús el ministerio de la reconciliación. Cristo es el puente que une esta brecha que el pecado causa. Y hay citas extraordinarias, ¿no? De que Cristo es el creador, y que toda comunicación, el mismo libro desea a toda la gente, ¿no? Dice que toda comunicación después de la entrada del pecado entre el cielo y la tierra ha sido a través de Cristo Jesús. Y nos damos cuenta que
Cristo al encarnarse viene a concretar aquel ministerio que comenzó desde las consecuencias del pecado. Y esa es una gran noticia para comunicar y para enseñar. Cristo estaba, dice Pablo, 2 Corintios, con Cristo reconciliando al mundo. Ya hablamos en capítulos anteriores de ese abismo que el pecado crea, una separación que no hay forma de que el hombre pueda volver a acercarse a Dios. Sin embargo, Cristo está creando esa reconciliación. Y Pablo, y yo tengo abierta mi Biblia acá, si no me equivoco, es 2 Corintios capítulo 5, nos dice en el versículo 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y ahora viene la parte que nos toca a nosotros. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Ahora nos toca a nosotros. Correcto. Y Pablo dice, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Es decir, no puedo cumplir lo que Dios me pide si antes yo primero no lo estoy viviendo. Y también ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que cuando uno enseña, el primero que aprende es uno mismo, ¿no? Es claro ejemplo. La pregunta es, ¿cuál es la necesidad de reconciliación? ¿Cómo nosotros, desde la familia, individualmente e institucionalmente también ejercemos en términos prácticos la reconciliación? ¿A quién estamos reconciliando con quién? Sabes que nosotros, yo lo comenté creo en algún capítulo anterior, nosotros muchas veces no tomamos decisiones hacia lo que el Señor espera porque no sentimos la necesidad. El enemigo es tan astuto en hacernos creer de que nosotros estamos bien, que no necesitamos, que, ¿no es cierto?, nos invita diariamente a compararnos con otras personas que para nuestros ojos nosotros estamos mejor que ellos, que parece que esa reconciliación no es necesaria. Sin embargo, nuestra comparación, si es necesario poder decirlo de esa manera, tiene que ser con ese carácter perfecto de Cristo. Y sin duda cuando nos acercamos a Él, que es la luz, es que entonces empezamos a ver realmente esa necesidad de reconciliación, esa necesidad de acercarnos al Padre y volver a tener esa comunión con Él. Y sabes que se ve en términos prácticos en nuestras instituciones cuando los adolescentes, los jóvenes, nos pasa también aquí en nuestra universidad, las personas, los apoderados, toman decisiones de vida eterna. Y este contexto de la reconciliación, Cristo reconciliando al ser humano, pero a la vez el ser humano tiene esta tarea, nosotros tenemos la tarea de ser agentes de reconciliación entre aquella persona que ha vivido lejos de Dios, que tome decisiones para volver a los caminos de Dios. Y el verso 17 del mismo libro o la carta a los Corintios, capítulo 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí hay uno de los propósitos fundamentales de la educación cristiana, de la educación adventista. Y es por eso que nosotros vemos que fruto del trabajo de un profesor, ¿sabes qué? Hace meses atrás estábamos visitando un hogar con la capellana del colegio, con otra persona que también está colaborando en el colegio, y de pronto entramos, yo no tenía ciencia cierta a dónde iba a ir, y me doy cuenta de que habían varios galvanos y reconocimientos con el logo de la escuela adventista. Y era una persona que se había desempeñado muchos años, una persona ya mayor, en el área de limpieza de nuestro establecimiento, nuestra escuela, un paradocente. Y él contaba cómo ciertos profesores marcaron su vida por gestos que hicieron para con él y que a la vez él también recibía mucho cariño actualmente de alumnos que ya habían egresado por lo que él hacía también por los niños. Entonces, aquí nosotros vemos que hay toda una unidad, todo un propósito. No es simplemente del área de capellanía, de los pastores que están ahí dirigiendo el área espiritual de nuestras instituciones educativas, sino que todos cumpliendo la misma misión. Y acá dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros sabemos, no es objeto de estudio en esta hora, pero sabemos que esa nueva criatura es a través del bautismo, de un nuevo nacimiento. Jesús lo dijo en Juan 3 a Nicodemo.
nacer de nuevo, y después que haya una continuidad y una constancia. Y la estructura del colegio o la educación adventista nos da esa continuidad para seguir fortaleciendo, junto con la iglesia, fortaleciendo esta nueva vida en Cristo Jesús. O sea, es extraordinario. Y mira, yo varias veces he pensado en la gran responsabilidad que tienen nuestras escuelas, en que no sé cómo, buscar evidencias de cómo medirlo, pero no puede ser que de pronto un estudiante que viene y comienza en primero básico, pase 8 años en nuestra escuela y que salga exactamente como entró. Nuestra escuela debe llevar a las personas a esa nueva vida, a ese nuevo nacimiento. Eso debe trascender a la familia. Es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos como sistema educativo. Roy, ya sea como profesores o parte activa de la educación adventista, que obviamente tenemos el desafío y la misión de reflejar el carácter de Dios, el amor de Dios, tal como Cristo lo hizo siendo el gran maestro, o como miembros de iglesia, como líderes allí de nuestra familia, tremendos desafíos que tenemos, pero especialmente un llamado a nuestros amigos que aún no conocen la red educativa adventista y que confíen y que sepan de que uno de los principales objetivos, junto con aquel de entregar contenido de calidad, es el que siempre nuestros alumnos, nuestras familias que están en contacto con nosotros, puedan ver a Dios, ¿no? Y ahí está el cambio, ¿no? Sin duda alguna que el Señor debe tener una invitación especial para ello en esta hora. Joel, el tiempo y el pecado ha desfigurado en nosotros y en el hombre ese carácter de Dios, esa imagen que Dios, con la cual Dios nos creó. El tiempo ha pasado y en nuestro corazón nace egoísmo, nacen deseos que no son correctos, y esa imagen se ha ido perdiendo. En momento en que el mundo vivía una gran oscuridad, vino Cristo, se encarnó, nos dio un ejemplo de humillación, de servicio, profundamente, y de amor. Y eso es, y permite, como hemos comentado hoy día, que el mundo y nosotros nos reconciliemos con Dios. Nuestros colegios, nuestros profesores, nuestras iglesias, nuestras familias tienen esa gran misión. Esa misión de tener esa actitud que tuvo Cristo, y que las personas con las cuales nos relacionamos puedan ver en nosotros ese ejemplo de reconciliación y ese ejemplo de lo que Dios espera de todos nosotros. Es sin duda un gran desafío, y para eso necesitamos del Señor, necesitamos del Espíritu Santo. Yo los invito para que inclinemos nuestros rostros en este momento y tengamos una palabra de oración. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por Jesús, gracias por su ejemplo. Él vino a esta tierra, se encarnó, dio su vida por nosotros, pero Señor también nos ha dejado un ejemplo, nos ha revelado al Padre, nos ha mostrado, nos ha reconciliado con el Padre. Señor, que nuestros ojos puedan ser abiertos para que podamos ver aquellas cosas que con ojos comunes no se pueden ver. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con las personas con las cuales nos relacionamos, para que, Señor, esa luz pueda brillar y las personas no nos vean a nosotros, sino puedan ver a Cristo en nosotros. Oramos y agradecemos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Roy. Nos encontramos en el próximo capítulo. Y por supuesto a cada uno de ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar o por haber estado en sintonía de Lecciones de la Biblia. Y por supuesto les invitamos a que continúe con la hermosa programación de Nuevo Tiempo que tiene para especialmente cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga.